Muy buenas a todos chicos. El día de hoy estaremos haciendo este ejercicio de el libro de Szymanski, el volumen uno. En este caso, esta es de leyes de Newton. Y vamos a calcular aquí, hacer el ejercicio 5.74. Un lavador de ventanas empuja hacia arriba su cepillo sobre una ventana vertical con rapidez constante, o sea, no hay aceleración, aplicando una fuerza eh, F, como se muestra en la figura 5.74. El cepillo pesa 15 newtons y el coeficiente de fricción es mu sub k igual a 0.150. Calcule la magnitud de la fuerza F y la fuerza normal ejercida por la ventana sobre el cepillo. Bueno, ya viendo este ejercicio de antemano, sé que tendré que aplicar la ecuación esta de la fuerza de fricción es igual a n por el coeficiente de fricción, mu sub k. Sabiendo eso y sabiendo también que tendré que aplicar, como no hay aceleración, simplemente nos reñiremos porque la sumatoria de fuerza es igual a cero. En este caso, fuerza en X y fuerzas en Y. Bueno, Eh, hagamos el diagrama de cuerpo libre, pero lo haré aquí encima del dibujo para que sea más fácil. Entonces, tomando como que este va a ser nuestro eje y este de aquí va a ser nuestro eje X. Y viendo cómo se comporta. Bueno, déjame hacerlo un poquito mejor, que la fuerza salga por ahí mismo. A ver, ok. Este va a ser nuestro eje X y este va a ser nuestro eje contra nuestro eje X, nuestro eje Y, así más o menos. Entonces, en este caso, aquí la fuerza, se está yendo diagonalmente por un cuadrante, ¿no? Entonces ella va a tener una componente, una fuerza en X y una fuerza en Y. Eso es lo primero. Tiene una fuerza en X y una fuerza en Y. Teniendo en cuenta que este es el positivo y este es el positivo del eje, entonces la fuerza Y estaría yendo hacia abajo y la fuerza en X estaría yendo hacia el negativo. También tenemos que el peso, como siempre, apunta eh, hacia abajo. El peso vendría estando así, inclinado, porque al final el cuerpo está inclinado, pero el peso siempre apunta hacia abajo. Entonces, si vemos y trasladamos el peso, este W, y lo trasladamos y vemos cómo se va moviendo, al final el peso nos va a terminar en el eje de las X, aquí. El peso terminaría aquí, en este punto donde estamos trabajando, y este es el peso, que va hacia allá, hacia el positivo. También tenemos la normal, que la normal, como es la fuerza de reacción de la superficie que actúa siempre perpendicular a la superficie donde se hace, entonces la normal iría aquí, que sería la normal. Y la fuerza de fricción va a estar contraria siempre a la fuerza para donde se efectúa. Si la fuerza se efectúa hacia el negativo, la fuerza de fricción estará hacia el positivo, ¿no? Ok, ahí tenemos todas nuestras fuerzas.
en el diagrama de cuerpo libre. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es calcularlo en la gráfica, en las ecuaciones, pero para que me salga mejor voy a hacer el, el cuadrante, lo voy a hacer derecho aquí para que se vea mejor y podamos calcular mejor, ¿no? Y, X. Entonces tenemos que la normal está aquí. La normal está aquí, la fuerza en X se va hacia acá. Hay una fuerza, la fuerza en Y va hacia acá. Y entonces hay una fuerza que viene así, que es la componente de la fuerza, el vector fuerza. Si cerramos el cuadrado, entonces podremos calcular, saber cómo calcular la fuerza en X y la fuerza en Y. Pero antes déjame poner aquí, vamos a poner el peso y la fuerza de fricción. El peso y la fuerza de fricción en su K. Entonces, aquí es donde entra en juego el ángulo. El ángulo, si vemos, es 53.1 grados. Y este ángulo, si ustedes se fijan, está aquí, ¿cierto? Y sigue, si yo trazaría una línea aquí, sigue el mismo ángulo ahí también. Entonces, este ángulo, básicamente, sería el mismo que estaría aquí. Aquí estaría el ángulo. Y aquí estaría el otro. ¿Por qué? Porque aquí son opuestos por el vértice aquí. Entonces ese ángulo se reflejaría aquí mismo. En el eje Y, ¿cierto? El ángulo se reflejaría ahí mismo. Y entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la fuerza en X sería igual, como está en el cateto opuesto, sería igual al seno del ángulo. Y como aquí está la fuerza en Y en el cateto adyacente, no, sería aquí, disculpen. El ángulo se reflejaría aquí, aquí. Y aquí sería el otro, alterno interno. ¿Por qué? Bueno, como estaba diciendo, el ángulo siempre va a ser el mismo por donde pase la diagonal esa de la fuerza, del vector fuerza. Entonces, ahí pues salí. El ángulo siempre va a ser el mismo. Entonces, por donde pase la diagonal del vector fuerza, por lo que el ángulo teta, este de 53.1, está aquí también. Al estar ahí, que forma ángulo con el eje Y, yo lo reflejo aquí en este que hice, donde el cuadrante no está doblado, ¿no? Y eso nos revela lo siguiente, que la fuerza en Y queda aquí adyacente al ángulo, en el cateto adyacente, y la fuerza en X queda en el cateto opuesto. Entonces ya con eso yo puedo hacer mi sumatoria de fuerzas. Mi sumatoria de fuerzas
en x igual a 0, voy a tener lo siguiente. Voy a tener que W más la fuerza de fricción menos la fuerza en X va a ser igual a 0. Bueno, pues menos la fuerza en X, y la fuerza en X va a ser ¿qué? Que es la componente horizontal. Va a ser, como ya calculamos aquí, como esto está en el cateto opuesto al ángulo, va a ser con el seno. Y sería F por el seno del ángulo. Y eso va a ser igual a 0. Perfecto. Ahora, aquí lo hacemos en Y. Sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Esta sería nuestra ecuación 1. Sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Tenemos que la normal menos la componente en y la componente en Y es básicamente como queda adyacente al ángulo, queda aquí, entonces va a ser con el coseno, y entonces sería F por el coseno de teta igual a 0. ¿Y n a qué es igual? N es igual a mu sub k entre F, entre la fuerza de fricción. Entonces podemos quitar esta n de aquí y poner Fk entre mu sub k menos F por el coseno de teta. Y eso igual a 0. Bueno, ya aquí tenemos nuestras dos ecuaciones con las que podemos resolver el sistema, porque nada más tenemos dos incógnitas. Y tenemos la ecuación, las incógnitas son F y la fuerza de fricción. Bueno, despejando estas ecuaciones tenemos que el peso es 15 newtons, el coeficiente de fricción es 0.150. Entonces vamos a tener aquí, por ejemplo, y el seno es 53.1. Digo, el ángulo es 53.1. Entonces vamos a tener aquí que F de K menos el seno de 53.1. Seno de 53.1 es 0.8 redondeado. Menos 0.8 F igual a menos 15 Newton. Y aquí voy a multiplicar por UK toda la ecuación para dejarle el F, la fuerza de fricción, sola, o sea, con un coeficiente 1. Entonces voy a multiplicar el coseno, lo voy a multiplicar por el coeficiente de fricción también, para que quede sola. Entonces tendría también aquí FK menos el coseno de 53.1, y eso lo multiplico por 0.150 y nos da 0.09 F, y eso tiene que ser igual a 0. Ahí tenemos nuestras dos ecuaciones. Entonces ya lo que queda aquí es resolver este sistema de 2×2. Yo lo hago aquí con mi calculadora de una vez, pero ustedes pueden usar el método que ustedes quieran, eliminación, bla, 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 lo que sea. Bueno, podría aplicarlo aquí ahora mismo, porque podría aplicar la eliminación aquí y después multiplicando por un coeficiente negativo por -1, alguna de las dos, para eliminar f de k, pero lo voy a resolver con la calculadora.
Y tengo aquí que 1 menos 0.8 menos 15, 1 menos 0.09, 0. Eso nos va a dar igual a que f de k tiene que ser igual a 1.90 newton y F tiene que ser igual a 21.13 newton. Y ahí lo tenemos. Entonces ya lo que nos pide el ejercicio, ahí tenemos la parte A que calculamos la fuerza y la fuerza normal ejercida. La fuerza normal ya lo tenemos a tiro porque ya tenemos la fuerza de fricción. La fuerza normal sería la fuerza de fricción entre UK. Entonces tendríamos que 1.90 newton entre 0.150 va a ser igual a n. Y eso es igual a ¿qué? 1.90 entre 0.150 es igual a 12.7. 12.7 newton. Bueno, chicos, y ahí lo tenemos. Ahí tenemos los ejercicios. Bueno, el ejercicio hecho. Vendré trayendo más de este libro. Muchas gracias por todo y espero que les haya servido.